El Señor nos habla de la tristeza al no tenerlo a Él. Y en medio del contexto de la última cena, pues el Señor se está despidiendo de los discípulos y les está diciendo eso, que ya no lo van a ver. Pero qué triste es el no ver, ni creer, ni esperar, ni anhelar, ni orar. Qué triste es un corazón sin Dios. Qué triste es eso. Porque creyendo nosotros, cuando hay tristeza en nuestras vidas, tenemos la esperanza, y como dice el Señor, el Espíritu Santo nos va a consolar, nos va a alegrar y va a transformar toda la tristeza. Pero aquel que no cree, ¿qué esperanza tiene? Aquel que vive odiando, aquel que vive dividiendo, aquel que vive renegando, aquel que vive en lo peor, ¿qué esperanza tiene? Sumirse en una tristeza que no tiene fin. Y la tristeza entonces va a abrir la puerta a la amargura y a la rabia y a deseos de venganza y a odio y a deseos de no vivir. Qué triste y qué peligroso es no saber manejar una tristeza, un momento de angustia. Nos puede llevar a lo peor, y lo peor es dejar de creer en Dios, y lo peor es someterse al demonio, y lo peor es vivir en una condena, vivir sin ver a Dios. Nosotros lo tenemos en la Eucaristía, nosotros lo tenemos de tantas maneras, que incluso con una imagen que podemos tener en la casa de un crucifijo de la Santísima Virgen María. Qué esperanza es levantar la mirada y saber que no estoy solo, así haya tristeza. Qué esperanza es levantar la mirada a una imagen bendita en la casa y saber que tengo una madre que intercede por mí, que tengo un Salvador que me levanta, que ha resucitado. Qué hermoso es vivirlo de esa manera. Y el Señor una vez más nos dice, ¿cuál es el pecado? No creer en Dios, no creer en el enviado de Dios, que es Jesucristo. Porque muchos levantarán la mano y dicen, sí, yo creo en Dios a mi manera, o yo creo en tal Dios. No, en el enviado de Dios que se llama Jesucristo. Ese es el pecado. Ese es el pecado. La justicia, porque Jesús se va a sentar a la derecha del Padre y vendrá para juzgar. Y la condena, el príncipe de este mundo está condenado, así le llama el diablo. Ya está condenado. Y si nosotros le abrimos la puerta al que está condenado, pues también caeremos en esa trampa, en esa zozobra, en esa muerte. El creer en el enviado, el no llenarnos de tristeza, pues nos trae la primera lectura en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, una de las frases que a muchos les gusta. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Qué bonito decir eso, pero ¿cuál es el contexto? Pablo y Silas, después de predicar, son desnudados, la vergüenza, son apaleados, el dolor, es la cárcel, la injusticia. Y en medio de eso, ellos mantienen la esperanza. En medio de ellos mantienen la oración. En medio de eso ellos mantienen el gozo y cantan. Y no estaban en cualquier lugar de la cárcel, estaban en el lugar más profundo, con el cepo allí en sus pies,
donde no se pudieran mover absolutamente para nada, en la parte más inferior de la cárcel, donde podía caer la lluvia, donde podía caer de todo. Y allí alaban, y allí bendicen. Eso es tener esperanza. Eso es tener esperanza. De pronto nosotros no estamos así y podemos perder la esperanza. Tenemos un problema familiar, tenemos un problema económico, tenemos un problema de salud, hay un problema social y a veces podemos decir, esto se acabó. No. En medio de la dificultad, saber que el Señor, en quien yo creo, Él solucionará todo. En quien yo creo y a quien yo me uno, Él se glorificará totalmente. Y la alabanza, y en la alabanza pues viene el Espíritu Santo, y cada que viene el Espíritu Santo, ya es la tercera vez que vemos, en medio de esa fuerza, en medio de esa presencia del Espíritu Santo, tiembla todo, terremoto, se abren las puertas de la cárcel, y el carcelero que si se le fugaba un preso, tenía que pagar la condena de ese preso. Y entonces estaba Pablo y Silas y quién sabe cuántos más allí en la cárcel, y quién sabe cuánto era la condena de cada uno. Y ese hombre dijo, se acabó mi vida. Y en esa tradición romana donde ya todo lo habían acabado, no hay esperanza. El suicidio, tristeza, desespero. Ese hombre dice, yo me muero. Y escucha la voz de Pablo diciéndole, no te mates. Y muy bien lo describe San Lucas acá en el capítulo 16. El carcelero pidió la lámpara, saltó dentro, o sea, llegó a lo profundo de la cárcel. Y ahí hizo la pregunta, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Ya su vida estaba allí, que permanecía, porque no se habían volado los presos. Y ahora pregunta lo más importante, la salvación. Qué triste que nosotros no pensemos y no trabajemos en nuestra salvación. San Pablo allá en la carta a los Filipenses nos va a decir, trabajen con temor y temblor por su salvación. Y no es decir así, yo creo en Jesucristo, amén, ya me salvé. No. Trabajen con temor y temblor por su salvación. Y así como ayer nos relataba los mismos hechos de los apóstoles con esta mujer llamada Lidia, toda su casa se bautizó. Al escuchar el carcelero la palabra de Pablo, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y no es simplemente, una vez más, gritar y levantar la voz, sí, amén, yo creo. No. ¿Qué hizo el carcelero? Recibió la palabra, se la explicaron a él y a toda su casa. Y recordamos lo mismo, casa es esposo, esposa, hijos, mamá, papá, primos, empleados, todos los que estén en esa casa, todo el núcleo familiar grande. Todos recibieron la palabra. Y a veces nosotros creemos que hay personas
Hay familiares que se pueden convertir sin recibir la palabra. Ay, ¿qué oración hago para que se convierta? Ay, ¿qué oración hago para que cambie? Pues que reciba la palabra. Si recibe la palabra, cambia. Y todos se bautizaron. Y llegó la fiesta. Y llegó la fiesta en esa casa. Entonces, ante la presencia de Jesús resucitado, ante la presencia de la conversión, ante el anuncio, esta familia no tuvo un muerto. Esta familia tuvo alegría, tuvo fiesta. ¿Por qué? Por haber creído en Dios, por haber creído en Dios. Que nosotros nos alegremos, que nosotros hagamos fiestas por creer en Dios. Se hace fiesta por cualquier cosa. Acá en la palabra vemos que por recibir el don de la fe, por comenzar a caminar en la fe, hay fiesta. Disfrutemos de esa fiesta, creamos en el Señor y sepamos que el príncipe de este mundo ya está juzgado y nosotros tenemos la salvación por la cual hay que trabajar todos los días con temor y temblor. Amén.